Buenas noches, tutora y compañeros. Mi nombre es Cristian Fernando Caro Aguilar, programa de regencia de farmacia, curso de psicología social. El día de hoy hablaremos acerca de las adversidades y acerca sobre los problemas migratorios que ha tenido aquí el país Colombia. Entonces, vamos a comenzar con una pequeña introducción acerca de, obviamente, de este caso que estamos resolviendo, ya que hay unas preguntas que nos realiza la guía de actividades. Entonces voy a comenzar diciendo que pues en Colombia, agradeciendo a la nación, pues obviamente acobijando este conflicto que ha desarrollado los países vecinos. Tuve la oportunidad de entrevistar a una compañera, a una gran amiga que ha compartido conmigo durante 4 años. Ella viene de nacionalidad venezolana, hicimos una pequeña entrevista y me habló acerca de cómo tuvo que ella migrar directamente al país de Colombia. Ella pasó por diferentes situaciones, pues lamentables, la verdad, por el conflicto que está llevando a cabo en el país de Venezuela, obviamente ya por niveles políticos, por niveles económicos. Entonces, por la escasez que hubo, ella le tocó migrar directamente aquí al municipio de Barbosa, Santander. Entonces, voy a comenzar hablando sobre la primera pregunta que nos dice, ¿qué fueron el impacto más evidente realizados y por qué? ¿Qué impacto tuvo esa entrevista directamente con ella? Bueno, pues la verdad es que ella me comentaba ciertos casos que vivió directamente en ese país, lamentablemente, pues un suceso bastante fuerte, bastante complejo. Tuvo la decisión de venirse aquí a Colombia por nuevas oportunidades, nuevos trayectos, nuevas metas propuestas obviamente para su familia y para sus hijas, que decidió migrar directamente aquí al país de Colombia. Entonces es como es un impacto bastante fuerte, le doy méritos a ella, a la compañera que decidí entrevistar porque pues la verdad es muy difícil dejar uno su hogar, dejar uno sus buenos hábitos, sus costumbres, para que ella pues obviamente pudiera tener esa oportunidad de estar aquí en el municipio de Barbosa, Santander. Otra pregunta que nos plantea la guía nos dice qué situaciones o vivencias del discurso de los entrevistados se identifican similares. O sea, una similitud que yo tengo directamente con la compañera, pues obviamente es que nosotros desde una juventud venimos de bajos recursos y somos unas personas muy humildes y la verdad pues nos ha tocado trabajar mucho, nos ha tocado esforzarnos para obtener lo que tenemos. Entonces ellos nos hacen como un mérito de igualdad, un mérito también de, obviamente, de comprensión en base ya sea a lo educativo y a lo laboral, porque pues lamentablemente pues aquí en Colombia pues estamos rechazando mucho a las personas obviamente migratorias, eh, hay mucha xenofobia, digámoslo así por el estilo, tenemos problemas de racismo, no tenemos problemas de igualdad porque vienen de afuera. Entonces eso genera como una controversia y eso genera hasta violencia y rechazo común al ser humano, porque obviamente pues somos personas, todos tenemos diferentes pensamientos, entonces eso tenemos que combatirlo para poder obviamente llegar como a una paz mental directamente hacia otras personas. Entonces, pues la pregunta como nos decía qué vivencias hemos tenido directamente yo aquí en el municipio de Barbosa, Santander, pues sería eso, como afrontar directamente el trabajo y la educación que nos ha brindado, obviamente teniendo claro cómo las otras personas pues, que vienen de otro país han venido a buscar oportunidades directamente acá en el país Colombia. Eh, la tercera pregunta que nos dice la guía también dice que qué conceptos de la lectura que realizamos, que escogimos directamente en las bibliografías, comprenden el fenómeno de la migración. Entonces, yo tengo aquí un resumen que realicé de, de acuerdo a, obviamente, a la pregunta planteada que nos ha asignado. Entonces, nosotros cuando hablamos de construcción social, el texto nos permite decir que, entre comillas, digámoslo así, yo lo tomé de uno para todos y todos para uno. Eso quiere decir que de donde vengamos, de qué país provengamos, no existe tal rechazo a los migrantes como tal, porque como ya lo dije antes, somos seres humanos, somos personas, merecemos oportunidad y merecemos carencia en ese sentido.
Tuvimos que vivir adversidades, ya sean políticas y económicas, en cuanto a conflictos sociales. Eso lo vimos en todas partes, no simplemente en otros países, también lo estamos viendo aquí en el país. Obviamente, pues lamentable el hecho. Ahorita, pues la noticia que hubo, obviamente con el político que atentaron contra su vida, entonces eso genera mucho de qué hablar directamente de nuestro país. Entonces, pues en busca de oportunidades a otras naciones, porque en Colombia es uno de ellos que recibió gran parte de esas personas, ya sea venezolanas, ecuatorianas o peruanas, de donde sea. El país entró en crisis monetaria y hubo establecimiento, lo que generó una ola de caos migratorio. O sea, ya el país estaba tan colapsado económicamente y socialmente que obviamente tuvieron que buscar oportunidades directamente aquí en el país. Y agradeciendo también obviamente a la nación pues, por recibir a estas personas, porque obviamente ellos generaron ciertas ayudas, ciertas oportunidades, ya sea en salud, en bienestar, en trabajo, en alimentación. Entonces ellos acobijaron mucho a estos migrantes que lamentablemente pues no tenían a dónde ir. Otra pregunta dice, ¿por qué rechazamos a estas personas si solo están buscando bienestar? Entonces eso pasa debido a que tenemos una mala imagen de ellos, ya sea por actos no correspondientes como lo es la violencia o el maltrato. Pero entonces eso no quiere decir que debemos odiar a los venezolanos o a otro migrante, al contrario, porque eso la justicia se encarga de eso. Nosotros no estamos a cargo de fomentar el odio y fomentar la maldad. Eso ya da directamente en la justicia y obviamente esas personas vandálicas, esas personas criminales, esa es la que hace ver ese afecto directamente en el país. Nosotros como personas solamente debemos dar la mano y generar esperanza pues a aquellos que lo necesitan. Generar campañas de ayuda alimentaria, lo que yo decía anteriormente, centros de salud y bienestar. Colombia tiende a ser un país carismático y bondadoso. Obviamente recibimos gran parte de esas personas y los recibimos de tal manera para que ellos no se sintieran solos y tuvieran el apoyo de la nación. Y no importa de dónde seamos o de dónde venimos, siempre tendremos el apoyo moral y legislativo, como todos nosotros, porque pues la verdad estamos hablando de vidas humanas. Bueno, entonces ya concluyendo esto, entonces voy a darle la oportunidad a la compañera Francesca para que ella resuma sus preguntas y nos dé mucho de qué hablar. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Beatriz Francesca Ortega Córdoba. Con respecto a la entrevista realizada, se la realicé a Jesús, un venezolano que llegó a Colombia hace 10 años. ¿Sí? Él es de mi barrio, él es de mi zona, entonces es una persona bastante conocida acá, bastante amable, bastante querida, que relacionándolo, bueno, voy a responder las preguntas y ahora sí les voy a comentar un poco sobre él. ¿Qué fue lo que más les impactó sobre las entrevistas realizadas? En el caso de él, me impactó que él mencionara tanto el efecto psicológico que tuvo ser desplazado, porque básicamente fue eso, fue un desplazamiento de Venezuela hacia Colombia. Perdió su hogar, perdió su familia, perdió su empleo, perdió hasta la mascota, comentaba. Entonces, el que él tuviera que vivir eso de un momento para otro, siendo tan joven, claramente pues también le afecta a uno porque es algo que no merecían, es algo que simplemente pasó y pues bueno, tuvo que dejar su trabajo y empezar aquí en Colombia de cero. Él empezó vendiendo comidas rápidas, actualmente se dedica también a hacer domicilios. Entonces es una persona que uno ve trabajando día y noche desde las 5 de la madrugada hasta la medianoche para poder sustentarse y sustentar a su familia en Venezuela. La siguiente pregunta es, ¿qué situaciones o vivencias del discurso de los entrevistados se identifican como similares? Como tal, el desplazamiento, el que tuvieran que empezar de cero, el que tuvieran que desempeñarse en empleos que tal vez nunca se imaginaron, ¿sí? No es que un empleo sea deshonra, simplemente que pasamos de tener una entrada fija, algo estable, un dinero con el que siempre podían contar, a llegar a ver cómo encontraban para comer, para pagar una habitación, para obtener sus útiles básicos, ¿sí?
Entonces, eso por ese lado. Y personalmente, el tema del desplazamiento, ya que yo también fui desplazada de Cimitarra a Santander. Nosotros también llegamos directamente a pie a Bucaramanga. Jesús, en su caso, llegó directamente a Piedecuesta. Entonces, pues, compartimos eso, tristemente, pero todo pasa por algo. Por último, ¿qué conceptos de las lecturas pueden utilizarse para comprender el fenómeno de la migración? En mi caso, la lectura ¿sé qué? Se trataba sobre los estereotipos, principalmente la descripción sobre qué son los estereotipos, qué ocasionan, por qué se dan, ¿sí? Entonces, actualmente en Colombia sigue habiendo el estereotipo, el prejuicio o la discriminación, porque todas significan algo muy diferente, hacia los venezolanos. Llegaron aquellas personas que empezaron a cometer actos delictivos, a robar, asesinar, bueno, en fin. Y hubo colombianos, hubo, pues, estamos en Colombia, pero a nivel mundial los empezaron a estereotipar como personas que vinieron a hacer daño y no como lo que son, que mayormente fueron personas buscando un mejor futuro, una mejor oportunidad, una forma de sobrevivir, ¿sí? Entonces, esos serían como los conceptos más importantes, ya que como tal mi lectura fue básicamente sobre los estereotipos, la definición, el cómo, el por qué, y podría aclarar que el estereotipar a una persona se usa principalmente para justificarse, más que para justificar la crítica hacia aquellos que están viviendo. Eso fue todo por el día de hoy. Fuimos el compañero Cristian y mi persona Gretel. Les agradecemos mucho la atención y el espacio brindado para realizar esta actividad. Buenas noches. Muchísimas gracias, sí, señora, que tengan buena noche. Muchísimas gracias.